Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de su programa preferido acerca de la mejor liga del mundo, la English Premier League. Hoy les tenemos un increíble capítulo en donde vamos a hablar de lo mejor de las últimas jornadas hasta la jornada 7 y de qué es lo que podemos esperar después de el International Break de octubre. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Fuchs? Todo bien, la verdad, ya unas 7 jornadas que, a ver, sigue siendo muy poco, pero ya van marcando un poco lo que va a ser los desafíos y los aciertos que han tenido los equipos hasta ahora. 7 partidos ya es más que suficiente para entender un poco las rotaciones, las distintas opciones, las adaptaciones que han tenido que hacer los equipos. Entonces, después de estas 7 jornadas, ya estamos en un punto en el que hablar de estos temas se vuelve un poco más como en tendencia, ¿no? Ya está un poco más marcado ese tema. Entonces, sin más, empecemos directamente a lo que es, ¿no? Y creo que lo primero que queríamos mostrarles es esta linda comparativa que tenemos de justo las primeras después 7 jornadas, lo que ha sucedido en la Premier League con cada uno de los equipos, porque hemos visto cosas muy diferentes y cosas muy similares entre las primeras 7 jornadas de la campaña pasada y la campaña del momento. Ahora en pantalla ya pueden ver esta comparativa de la que les estamos hablando. Y sin más, me gustaría que empecemos con el primer tema. Adelante, Gabriel. Sí, creo que la primera pregunta es: ¿qué te sorprende de ahí? Me gusta mucho esta tabla porque a pesar de que pues, apenas van 7 jornadas, nos puede dar un poco los indicios, como dices, de qué es lo que está sucediendo esta temporada. Creo que obviamente importante explicar, en un color morado vemos la temporada pasada, 24-25, y en el rojo, un poco rosado, vemos la temporada 25-26. Pues empezar con el Liverpool, ¿no? Que el Liverpool está 3 puntos abajo de lo que iba el año pasado en esta misma etapa. Y en la forma en la que los vemos jugar, no me sorprende. Creo que ya lo habíamos platicado un poco en capítulos pasados y creo que quien sea que los haya estado siguiendo esta temporada se puede dar cuenta que algo no está cuajando, algo no está haciendo clic en este Liverpool. Y pues llevan 3 partidos seguidos perdidos en todas las competiciones, algo que a lo que no se había enfrentado Slot previamente, y que pues es un reto a seguir para no caerse más en la tabla. ¿Tú qué Sí, opinas? sí, ya ni el United, y para decir eso está interesante. Pero sí, recuerdo que en un grupo de amigos en el que estamos en común, en donde se comenta fútbol, alguien decía, y qué raro que Liverpool, que acaba de ser campeón, no es capaz de mantener su forma, ¿no? Y recuerdo que lo que yo pensé automáticamente después de esto era el tema de no me parece tan extraño, no me parece tan extraño que el Liverpool tenga estos desafíos y le esté costando trabajo, porque después de una muy orgánica transformación que hizo Klopp, en donde año con año se entendió el equipo, se creó una cultura y se vio que había jugadores titulares indiscutibles para cada posición, ahora hubo casi que no sé, como que siento que le amputaron 2 brazos a Liverpool y le amputaron 2 piernas y le pusieron brazos y piernas nuevas, ¿no? Y todos pensamos que a lo mejor contratando a las mejores promesas del fútbol, podrías tener un equipo que funcione bien automáticamente, pero ya hemos hablado tú y yo en otros capítulos acerca de la química y lo que es esta magia que pueden crear cada uno de los equipos, y la magia que cada equipo debe de crear para ser exitoso no se crea del día a la mañana. Y por más de que Liverpool sea el equipo campeón, el actual campeón de la temporada pasada, eso no significa que trayendo 2 nuevos laterales, 2 nuevos delanteros, y también un medio ofensivo nuevo, no significa que por más de que sean muy exitosos en sus ligas anteriores, vayan a funcionar a la perfección en un nuevo equipo, en una nueva liga que, bueno, todos los equipos se refuerzan, no todos, pero la mayoría de los equipos tuvo muchos refuerzos importantes que hicieron que los equipos cambien. Entonces, a mí no me parece tan extraño, incluso lo habíamos comentado que era uno de los grandes desafíos de Liverpool y habían empezado bien en estos primeros partidos, con mucha suerte, Chiesa salvando al equipo que estaba borrado la temporada pasada y ahora lo acaban de registrar al equipo de Champions. No sé, yo siento que el Liverpool ahora verdaderamente está empezando la era de Slot, ¿no? O sea, siento que lo que el año pasado sucedió fue nada más como un aire con mucho empuje que ya venía de lo que era antes el Liverpool, y pues bien por ellos por ganar una Premier League
y como Slot en su primer año, pero ahora sí, ¿no? Ahora sí vamos a ver de qué está hecho Slot, de qué está hecho el Liverpool. Invirtieron una millonada en todos los jugadores que trajeron, deberían de ser exitosos y les está costando trabajo. Entonces, veamos qué es lo que va a pasar en un futuro. Eso es lo que yo veo. Yo no sé qué sientes tú de este Liverpool, como en dónde podría estar la falla, si algo tuvieras que hacer para que Liverpool empiece a funcionar, ¿qué harías? Además de llevarlos a Dubái. Llevarlos a Dubái suena bien. Creo que lo dices muy bien. Es que lo decíamos el año pasado también. La inercia que traía el equipo de Liverpool de la transición de Klopp a Slot era muy clara. Era prácticamente el mismo equipo. No hicieron contrataciones el año pasado, o al menos no a esta escala. Era un equipo que casi gana la Premier un año antes. Entonces tenían todo para ganar. Nada más fueron pequeños cambios que hizo Slot en las tácticas que le funcionaron de maravilla. Al final del año pasado ya se veían un poco hacia la baja, pero pues tenían tanta ventaja que no fue suficiente su caída como para que no ganen la Premier. Pero este año, cuando tienes un equipo muy diferente en todas las posiciones del campo, pues obviamente es difícil que los jugadores se adapten. Yo creo que lo que necesita el Liverpool es tiempo y creo que yo iba a decir lo mismo. Creo que esta es la verdadera era de Slot en el que es su equipo que él está construyendo y que a pesar de que hay jugadores que estaban desde antes, pues empieza a ver mucho más de qué está hecho. Creo que el Liverpool no es que tienen que hacer una cosa, creo que es tiempo con los jugadores, se habla mucho de Wirtz, van pocos partidos. Nadie duda de la calidad de Wirtz, Nada, pero pues tiene solamente que no se ha adaptarse visto. se tiene que adaptar a una nueva liga, a un nuevo entrenador, a un nuevo equipo, y es muy diferente. Y cuando cambias tantas piezas abruptamente, pues no es inmediatamente que vas a ver los resultados. Y no los hemos visto. Creo que el otro punto es que jugadores que estaban siendo muy constantes, como Mo Salah, no, no se ha visto sus luces y creo que eso es lo que necesita, ¿no? O sea, está el Liverpool en una etapa de transición importante. Desde el portero, ahora que se lesionó a Alisson, hasta el 9, y tendrán que encontrar cuál es la alineación que más se acopla al sistema y cómo Slot puede acoplar también su sistema a los nuevos jugadores que pues ya están acostumbrados a diferentes cosas. No sé, no creo que haya una solución, creo que al final Liverpool igual es un equipo contendiente, igual es un equipo que tiene muchísimas estrellas, un gran entrenador, entonces no los descartemos, solo pues evidentemente tienen retos en el momento en el que pues cambias 5 o 6 jugadores al mismo tiempo. Sí, a mí no sé si tú lo sientes igual, pero a mí me recuerda mucho, o lo que siento al ver a Liverpool, o lo que siento de este momento de Liverpool, me recuerda mucho a lo que se vivió hace una temporada y media con el City, en donde de repente vemos a un City que funcionaba perfecto, triplete, ¿no? Increíble, y de repente las mismas piezas, incluso sin, o sea, no en una situación tan similar, pero sí en un sentimiento muy similar, es a lo que me refiero, ¿no? Como que un equipo que no debería tener problemas para funcionar, no está encontrando cómo, expresión muy mexicana, cómo cuajar, ¿no? Cómo hacer que todo verdaderamente se mezcle y que se encuentre esa armonía entre todas las piezas dentro y fuera de la cancha. No solo estoy hablando de fútbol. Justo tuvimos la declaración que dice Van Dijk terminando el partido donde pierden y le dicen, oye, ¿y esta temporada qué tal? ¿Cómo lo ves? Y dice, bueno, yo ya les dije que esta temporada va a ser difícil por lo que está sucediendo dentro y fuera del terreno de juego. Entonces, ¿quién sabe qué es lo que está sucediendo? No sé qué es lo de fuera. Sí, yo no sé si a lo mejor él a un nivel personal no sabe si se quiere ir de Liverpool o no y estaba refiriéndose más a eso, o si a lo mejor en training ground, en el entrenamiento hay algo que no funciona, si a lo mejor hay problema entre roces entre el cuerpo técnico y jugadores, entre mismos jugadores, ¿no? O sea, obviamente esto se irá desenvolviendo y entenderemos un poquito más a lo que se refiere, por supuesto, pero raro también que una personalidad inteligente, capitán como Van Dijk, dé una declaración de ese estilo, ¿no? O sea, creo que si alguien de Liverpool dice algo y se puede tomar en serio, es él. Entonces, que él diga eso, como que sí despierta varias alarmas, y bueno, por algo fue tan sonado y por algo apareció en todos los medios esa declaración como algo grave, ¿no? Este, pero igual, de acuerdo con lo que dices, el Liverpool no deja de ser uno de los favoritos, no deja de ser un equipo al que no te quieres enfrentar, ¿no? O sea, da miedo enfrentarte a Liverpool, sea de visitante, sea de local. Entonces,
veamos qué es lo que sucede con el Liverpool las próximas jornadas. Como veíamos en la imagen que voy a poner de nuevo, tenemos a Liverpool con 3 puntos menos, ¿no? Pero empecemos también a hablar de otros equipos. ¿Qué es lo que sucede con nada más y nada menos que tu equipo, el Arsenal, que ahora se encuentra en primer lugar de la tabla con, yo diría, una solidez bastante interesante, con una proyección de Opta, nuestros queridísimos amigos de Opta, con una proyección en donde los ponen como campeones de la Premier League, pero más allá de números, sino tú como fanático, ¿qué sensaciones da el Arsenal ahora como primer lugar, pero en general en lo que lleva de la campaña este Arsenal? ¿Cómo lo has visto tú? A mí me gusta mucho lo que veo del Arsenal, particularmente en los últimos partidos. Creo que esta tabla es buena, pero creo que otra comparación que me parece muy interesante es cómo iba el Arsenal comparando los mismos partidos que han tenido, es decir, los enfrentamientos contra los equipos que han Directos. tenido versus este año versus el año previo. Y creo que ahí es donde se demuestra que el Arsenal está progresando. Creo que los dos partidos clave, y suena como una tontería, pero los dos partidos clave fueron el partido contra el Newcastle y el partido contra el West Ham, ambos ganados por el Arsenal. Creo que esos partidos lo hemos platicado en años previos y muchas veces, pero esos partidos que pues deberían ser partidos que el Arsenal gane porque tiene mejor equipo, porque tiene mejor táctica, etcétera, los pierden año con año y creo que ahí es donde estaba la diferencia. El Arsenal ganaba todos los partidos contra el Big Six o le empataba, estaban invictos por 3 años contra el Big Six, ya no. Pero cuando se trataba de partidos contra equipos que uno esperaría que ganen, los perdían, los empataban, empezaban a jugar mal. Creo que el Newcastle les costó años, el West Ham también difícil, y esta vez 2 partidos seguidos ganados contra estos equipos hablan de que pues las cosas están cambiando un poco, que el momentum está a su favor. Creo que obviamente falta mucho, obviamente perdieron contra el Liverpool en Anfield, pero me gusta lo que veo, me gusta que pues la nueva alineación se está estableciendo, me gusta que el equipo está rotando y creo que este tipo de situaciones son muy importantes para que el equipo crea que pueden ganar. Creo que vimos en 2022-23 el Arsenal cuando empezó a caer su lucha por el título fue porque empató contra el Liverpool, luego empató contra el West Ham y luego empató contra el Southampton, ¿no? El año siguiente igual el Arsenal tuvo una mala racha en la que pierde contra el West Ham y contra el Fulham y contra el Newcastle. Y luego el año después, pues igual, mal contra el Newcastle. No estuvieron nunca tan cerca del título, pero muchos empates en estos partidos, perder otra vez contra estos equipos. Entonces creo que después de 7 partidos, tener mejor récord que el año previo en las mismas situaciones a las que se han enfrentado, habla de que hay progreso. Y a pesar de que solo estamos viendo la diferencia de 1 punto con el año previo, el inicio de la temporada del Arsenal fue probablemente el segundo inicio más difícil de todos los equipos de la Premier, en el que se enfrentaron al United, se enfrentaron al City, se enfrentaron al Liverpool, se enfrentaron al Newcastle. Es un inicio muy duro y la racha de partidos que tienen posterior a esa es una racha bastante manejable. No significa que sea fácil porque esto es la Premier y la Premier es competitiva siempre, pero fue el West Ham, Crystal Palace, que está jugando muy bien, Fulham y 2 equipos de la tabla abajo. Entonces es momento de que el Arsenal aproveche esto. A mí me gusta lo que estoy viendo, creo que se siente diferente, creo que falta todavía afinar los detalles, falta terminar las oportunidades. Estos partidos los tienen que estar ganando 5-0, no 1-0 de último minuto, pero me gusta lo que veo y me gusta que se está rotando. El otro punto también son las lesiones. Creo que algo hace Arteta en sus entrenamientos, que sus jugadores se lesionan semana tras semana y pues... ¿Será que les exige mucho? Yo siento que les exige demasiado. Yo siento que son entrenamientos demasiado intensos en el que quiere ser muy perfeccionista. Obviamente no tengo datos para comprobarlo, pero ¿por qué se lesionan tantos tan seguidos? Siento que es porque son Sí, y en el caso de muy Odegaard, las demandados. lesiones son en diferentes lugares, o sea, no estamos Sí, hablando de la misma lesión, no estamos hablando de algo crónico, estamos hablando de cosas que podrían parecer una fatiga, como lo dices tú, ¿no? O sea, y yo, ya metiéndome en tema, yo, mientras hablabas, pensé en que
repetiría en esta ocasión el tema de estos primeros puntos al principio de la jornada, ¿no? Que muchas veces estos primeros puntos suelen ser clave para poder ser campeones al final y que justo partidos como los que mencionas con rivales que les han costado trabajo en los últimos años los hayan podido ganar, pues refleja una vez más avance, ¿no? Y creo que el Arsenal lo único que ha demostrado, no, pues sí, lo único que ha demostrado los últimos años es que es un equipo capaz de seguir creciendo y de seguir avanzando. No ha sido capaz de demostrar que puede ser campeón porque no lo ha No lo hecho, ha hecho. pero no significa que no lo pueda hacer. Y creo que si en algún momento el Arsenal tiene que luchar para poder lograrlo, es ahora. O sea, creo que ahora es cuando tienen que tomar la ventaja, cuando tienen que ser muy, muy, muy cuidadosos con no perder ningún punto, ¿no? Y este tema de las lesiones y demás ha sido algo que mantiene al Arsenal dentro de la inconsistencia, no, perdón, dentro de la inestabilidad, pero eso no significa que no hay consistencia, ¿no? O sea, hay una consistencia en la forma de juego, en la forma de, en el parado táctico, en la estrategia que reflejan como equipo, hay algo muy claro, ¿no? Pero obviamente es difícil, que hasta ahora lo han logrado bien, pero es muy difícil encontrar esas piezas para cada partido cuando tienes tantas lesiones. Que no son el único equipo con lesiones, sabemos que las lesiones son parte del juego, pero bueno, que el Arsenal lo haya logrado llevar a cabo también habla de este gran equipo que ahora tiene el Arsenal, las contrataciones muy adecuadas que hizo, ¿no? O sea, por ejemplo, esta contratación que hizo del Brentford, Damsgaard, creo que es el, no, Norgard. 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 Y Norgard es una persona que no ha sido titular y que no va a ser titular o no pareciera que puede ser titular, pero si en cualquier momento llega a ser necesario, qué tranquilidad poder tener un jugador como eso en la banca, ¿no? Que es algo que antes no sucedía. Entonces, creo que el Arsenal se encuentra en un muy buen punto. Yo recuerdo que en el primer capítulo dije que no los iba a dar como favoritos porque siempre que los doy como favoritos no terminan campeones. Entonces, veamos si ahí se puede hacer la magia. Pero bueno, eso con el Correcto. Arsenal. Creo que lo que quiero, los dos retos que hablamos un poco de los retos de Liverpool, que es particularmente la química, particularmente entender dónde entran las piezas, dónde encajan las piezas y cómo Slot puede adaptar su sistema a estas. Creo que los dos retos del Arsenal es uno, terminar los partidos, no complicarse la vida, ganar los partidos que tienen que ganar fácilmente, porque tienen la calidad, no estar ganándolos al minuto 80. Y dos, cómo mantener al equipo sano a través de rotación, que es algo que está haciendo bien Arteta, pero que tiene que seguir haciendo incluso cuando haya más adversidad. Ahorita está rotando mucho a los jugadores, tanto en Liga como en Champions. Es el principio de la temporada. Me gustaría que conforme progresa la temporada, particularmente entrando la época de diciembre, que es una época muy, muy congestionada, y hacia la racha final de la temporada, que a pesar de tener un 11 inicial, que es el 11, digamos, de gala o el 11 de primera opción, sepa rotar, sepa dar descanso a los jugadores que necesitan descanso y no haga que pase como el año pasado en el que se lesionen, porque sí, tendrán mucha profundidad, pero se empiezan a lesionar los jugadores de primera opción, entonces entran los de segunda y ellos también se empiezan a lesionar y entonces se vuelve muy complejo, que es lo que sucedió un poco el año pasado. Entonces, habrá que ver. Y la otra es que no pierda la confianza en los jugadores, porque si vemos lo que pasó con Mosquera, de quien hablamos muy bien en el episodio pasado, y tuvo un mal partido, lo sacó al medio tiempo hace unas semanas, después de un error, y desde ahí como que ya no lo está metiendo, y entonces, pues que no pierda la confianza, que le siga dando la oportunidad a los jugadores. A lo mejor no va a ser el titular porque tienen a Gabriel y a Saliba, pero que sepa cuándo usarlo, que sepa cuándo rotar para que no se lesionen los jugadores. Creo que eso es muy importante. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que serían las dos cosas principales. Y esperar que Gyökeres pueda seguir teniendo un Sí, desarrollo y acercarse a a lo que hizo en Sporting, ¿no? Porque creo que él ya mismo lo dijo en una declaración, la Premier League no es la liga en la que él jugaba y obviamente se da cuenta que ahora lo marcan mucho más de cerca y lo agarran y es un juego mucho más rápido. Y le toca hacer un desmarque y un tiro de forma mucho más veloz de lo que lo tenía que hacer antes, ¿no? Entonces, agregaría eso nada más en tema de ataque, sí, definitivamente. porque sí es como pues, el fútbol se gana con goles.
O sea, a fin Sí, de cuentas. meter más, tienen muy buena defensa. Solo han concedido como un gol de open play en todo el año o algo así, pero pues no están anotando suficiente para las oportunidades que generan. Exacto, exactamente. Y bueno, eso con el Arsenal. Creo que sí estamos hablando de los dos equipos más fuertes del último año, de la temporada pasada y de esta. Y va a ser interesante, obviamente son solo 7 jornadas, ¿no? Va a ser interesante cuando pase más tiempo ver cómo se desenvuelve y ver si esta caída o lo que parecería una caída de Liverpool va a ser una caída de verdad y si esta solidez y constancia que tiene el Arsenal verdaderamente es una solidez y una constancia, ¿no? Correcto. Creo que esas serían las dos cosas importantes hablando de el campeonato y quién va a ganar, ¿no? Creo que muy buen inicio de este capítulo con ese análisis. Y Correcto. siguiendo con esta dinámica y de esta imagen que tenemos, hablando de los equipos, quiero mencionar rápidamente nada más el tema del City, que el City pues tiene todavía menos puntos que la temporada pasada para este punto, que bueno, el City empezó muy bien la temporada pasada y a la mitad fue cuando Sí. cayó, entonces haría sentido, pero pareciéramos que estamos viendo todavía el mismo City que la temporada pasada, ¿no? O sea, Sí. pareciera que seguimos en ese momento con el City. Y el siguiente equipo del que a mí me gustaría hablar y del que dijimos que valía la pena hablar es el Crystal Palace. Antes del Crystal Palace está Spurs y está Bournemouth, pero creo que ya hemos mencionado y creo que son proyectos muy volátiles todavía como para poder entender una tendencia en 7 partidos. Lo que sí está interesante es lo que está pasando con el Palace, ¿no? En donde, bueno, nada más viendo esta imagen nos damos cuenta que la temporada pasada para este punto llevaban 3 puntos y ahora llevan 12. O sea, es una diferencia abismal, es un inicio totalmente diferente. Glasner justo llegaba, sí, ¿no? Justo para el inicio de la Llevaba temporada 6 pasada. meses ya. Llevaba 6 meses, pero era su primer inicio Sí, correcto. de Premier y me acuerdo que fue criticado y me acuerdo que incluso había rumores de que tal vez lo corrían y de que qué onda con Glasner y el Palace. Y bueno, ahora dando cátedra, ¿no? O sea, que fueron 18, 19 partidos en donde estuvo invicto. No recuerdo si fueron 18 o Creo que 19, 19, creo que 19. pero algo Rompieron el récord así, del Palace, de su historia. Muy claro, bien. y están siendo un equipo que con todo y todas las pérdidas que han tenido, ese, ¿no? Jugadores Olis el año pasado. como Liz el año Ya. pasado y hubo otro que también se fue, que no me acuerdo. Pero bueno, no importa. Jugadores que se han ido claves para el equipo están en un punto en el que están enseñándole casi a los otros equipos de la Premier que qué y cómo se deben de hacer las cosas, ¿no? Yo lo que te quería preguntar es, ¿a qué se debe el éxito que está teniendo el Palace en este momento? Si es que le podemos decir éxito a un equipo que lleva muchos puntos, ¿no? O sea, a ver, tampoco estamos hablando de, bueno, un título la temporada pasada, sí, y hay una competencia europea por primera vez en su historia, pero ¿a qué se debe el buen momento que vive el Palace ahora, hoy en día? Definitivamente es Oliver Glasner, definitivamente hablamos hace un año cuando empezaba la temporada que creíamos que el Palace era el caballo negro, a lo mejor nos tardamos una temporada, lo dijimos muy temprano, puede ser, porque empezaron mal el año pasado, pero creo que Oliver Glasner es un tremendo entrenador desde sus tiempos en la Bundesliga, ya lo sabíamos, cuando lo trajeron era mucha emoción de, pues, cómo salvar al Palace del descenso, que lo hizo, cómo llevarlos no solamente a no descender, sino a pelear por, por copas, pelear por puestos europeos. Creo que sus tácticas son excepcionales. Creo que tiene jugadores muy buenos que supo encontrar sin romper el banco. Y creo que en general son puntos que se los han ganado no solamente por suerte, sino por jugar bien al fútbol. Creo que tiene un estilo de juego muy definido. Creo que no son partidos que está ganando de último minuto, que está peleando 1-0, sino son partidos que está jugando de una forma muy buena. Cómo le dominó al Liverpool el partido, ¿no? O sea, el Liverpool tuvo toda la posesión, pero ellos tenían una idea muy clara y se pudieron haber ido fácilmente 4-0 al primer tiempo. No lo hicieron y al final ganaron de último minuto, pero la forma en la que estaban jugando era una idea muy clara, con piezas clave, con dos laterales que atacan mucho, una defensa central muy sólida, incluyendo a un jugador de la CONCACAF, y
pues también cambios que le ayudan, ¿no? O sea, el cambio de Eddie Nketiah por Mateta le ha resultado bueno en los últimos partidos porque ha anotado goles y creo que ha sabido adaptar a sus piezas y creo que les ha dado un sentimiento de, no sé si es esperanza o un sentimiento de confianza que a lo mejor antes no tenía el Palace. Obviamente también con buenas rachas, pues los equipos se van creciendo y una vez que se rompe la racha, también es fácil que se caigan, entonces habrá que ver si sabe cómo superar esta adversidad. El año pasado lo hizo, no sabemos si este año lo puede hacer, pero definitivamente es Oliver Glasner, un entrenador que sabe cómo hacer a sus jugadores tener un parado táctico excepcional, tener toques rápidos, jugar a la contra y también saber jugar con el balón. Creo que, no sé, me gusta ver al Palace jugar porque juegan bien. No solo juegan a la contra y a quedarse hasta atrás, sino saben jugar bien, saben tener muchos pases, saben vencer la presión y tienen grandes jugadores. Creo que hablamos al principio de la temporada de Daniel Muñoz, discutiblemente ahorita está siendo el mejor lateral derecho de la Premier. Sí. Y dijimos que lo podría hacer. Creo que es un equipo muy, muy bueno. Y digo, obviamente van apenas siete partidos, pero me gusta lo que veo y me gusta cómo se ha construido en los últimos pues año y medio que lleva Glasner aquí. Cómo ha generado un poco de identidad en el equipo y cómo ha hecho que vayan de menos a más. No sé, Sí, ¿tú qué opinas? totalmente. Yo algo que agregaría, porque o sea, creo que sí, sin duda, el cerebro de Glasner es lo que hace que todo el engranaje funcione, ¿no? Totalmente. Pero algo que también agregaría es que los jugadores se conocen. Son jugadores que llevan tiempo en la institución, ¿no? O sea, son jugadores que no es su primera temporada juntos, a excepción de algunas, por ejemplo, el defensa francés, Lacroix lleva más de una temporada, pero es en defensa de las últimas implementaciones que ha tenido, ¿no? El equipo. Pero a fin de cuentas, la titular lleva ya un rato jugando juntos. Son personas que ya se conocen. Entonces, creo que ese también es un factor. No creo que el hecho de que sean amigos es lo que los hace jugar bien, sino que el hecho de que se conocen y llevan un tiempo. Recuerdo que el entrenador anterior, que era, no me acuerdo el Roy nombre, Hodgson. Roy Hodgson, que es un entrenador, bueno, histórico, que a fin de cuentas también hubo temas de salud al final con él y hubo cosas que complicaron su éxito en el equipo. No fue exitoso su paso por el Palace, este paso por el Palace, pero sí es, digamos, o sea, siento que desde ahí se construye este Palace, ¿no? O sea, siento que Glasner recibió a jugadores que ya se conocían, a jugadores que ya entendían dónde les gustaba jugar en el campo y eso ayuda a que lo que Glasner sabe hacer lo pueda hacer mejor. Eso yo quería sumar a lo que estás diciendo tú. Y tener a jugadores del Palace que están participando en sus equipos internacionales es un gran Claro, logro que no siempre se veía, ¿no? Mateta se ganó su primera convocatoria a la selección mayor de sí. Francia, Marquey igual está en la selección de Inglaterra, Adam Bueno, Mark Wagner Gay esta vez podría creo que no se ser la ganó. de los mejores centrales de la liga en este Sí, momento. lo Top, quieren todos los top equipos del 3, top mundo. 3, top 5. Sí. Entonces, muy bien el Palace. Y eso que, como dices, le quitaron discutiblemente a su mejor jugador y a pesar de eso, se están viendo bien. Ojalá puedan seguir peleando arriba en la liga. Difícil que se mantengan así 38 partidos sin suficiente profundidad, pero ojalá puedan pelear para puestos europeos. Me gusta ver al Palace así. Sería Sí, lindo que ahora sí jueguen Europa League porque, bueno, lo que sucedió sí. en este castigo que les Paupérrimo. pusieron y la paupérrimo, sí, la multipropiedad de equipos y demás, todo esto, pues los llevó a estar jugando Conference, que a fin de cuentas sigue siendo una competencia europea, pero Sí. debieron haber estado en Europa y no en Conference League. Entonces, ojalá puedan llegar allá, si no es que hasta Champions, sería muy, muy chistoso y muy divertido poder ver al Palace en Champions, ¿no? Sería increíble. Que además tienen unos jerseys espectaculares, entonces estaría Sí. lindo verlos Va a ser lucir mi por allá. siguiente compra, creo. No Yo, lo sé. yo, yo podría Me inclinarme por gusta. eso también. Continuando con Mateta la Boom. imagen, sí, bueno, Mateta, sabemos que Mateta, además de ser un jugadorazo, es alguien que te inspira a crecer como persona, ¿no? O sea, es Sí, de verdad, es es de gran. verdad un ejemplo a seguir. JP. Ok. Sí, en esta tabla, antes de pasar a lo que tenemos anotado, quiero decirte que mientras estaba yo pensando en volver a ponerla, me di cuenta que la mayoría de los puntos morados están del lado derecho de la imagen.
¿qué entiendo yo o qué interpreto yo de esto que te estoy mencionando? Que en general podríamos concluir que hay más competencia en la Premier League este año que el año Exactamente. pasado, ¿no? O Me sea, encanta verlo. siento que todos los equipos están peleando más puntos, que todos los equipos están sacándole más puntos a sus rivales, ¿no? O sea, entonces, que goce poder volver a tener una Premier post-City era, en donde había un claro favorito y una poca expectativa en cuanto a quién iba a ser el campeón, y ahora tener esto, pues te digo, ¿no? A fin de cuentas, entre el primer lugar, que es el Arsenal, y el United, que es el 10º lugar, y estamos hablando de dos proyectos que están abismalmente diferentes en polos opuestos, están a 6 puntos de diferencia, ¿no? Entonces, creo que una vez más, y repetirlo siempre, 7 jornadas, solo 7 jornadas, pero estamos viendo esta gran diferencia entre lo que fue la campaña pasada y esta campaña, más competencia en Premier League. Entonces, qué goce y qué lindo poder estar viviendo esto, ¿no? Ojalá que la competencia siga así. Sí, me encanta verlo, ver equipos, pues hablamos del Palace, hablamos del Bournemouth, pero mira cómo está el Everton, mira cómo hay mucha competencia, hay muy buenos equipos en la liga y se nota, es la inversión, todos los equipos están invirtiendo, todos los equipos, incluso no considerados Big Six, pues quieren crecer porque el reconocimiento y la recompensa es enorme. Sí. Pero bueno, hablando de los equipos que también a lo mejor no están siendo parte de esta tan bonita competencia. Vámonos hasta abajo en la tabla, ¿no? Los últimos 4 lugares de la tabla. Rápidamente hablar del Brentford. Me parece que hablamos de ellos el año pasado, pero el Brentford se enfrenta a un tremendo reto, que es que no tiene a nadie de sus jugadores del año pasado ni a su entrenador. O sea, tiene a sus jugadores, pero no a sus jugadores estrella. Le quitaron a Mbeumo, le quitaron a Visa. Cabisa, les quitaron a su capitán Norgan y les quitaron a su portero, aunque su portero ahora actual es muy bueno, y les quitaron al entrenador. Entonces el Brentford se enfrenta a un desafío muy importante, pero no nos enfoquemos en el Brentford, me gustaría enfocarnos más en el Forest. Nottingham Forest, después de un año de historia de Cenicienta, en el que Todo pues le salió terminaron bien. llegando a Europa League, empezaron jugando muy bien, estaban hasta arriba en la tabla en algún punto. Nuno Espíritu Santo estaba, pues parecía que era la solución a lo que el Forest estaba enfrentando. Que venían Pero de penalty, ¿cómo se? Castigos financieros. sí, venían de castigos financieros, venían de casi descender y de repente estar en puestos europeos, muy buenos jugadores, mucha inversión, una pelea con el dueño y ahora el Forest está otra vez peleando el descenso. Este inicio de Ange Postecoglou ha sido también, repitiendo la palabra, paupérrimo. No ha ganado partidos, 0-0-7 o algo así, Sí, para, sí, sí. El para señor agente Ange. 007, como Birds. Sí. Entonces, muy mal el comienzo. Se habla de que puede ser el entrenador con una de las, no sé si la más, El pero una más, de las, el más. el Si lo más, corren en esta semana o la próxima, sería el más. bueno, ahí está, el entrenador con menos partidos entrenados a un equipo podría ser un comienzo terrible. Están en 5 puntos, están ahí en el descenso y no se ven nada bien, a pesar de que sus jugadores son muy similares al año pasado. ¿Por qué Sí. será? Sí, no lo logro comprender. Digo, el Anga se fue del equipo, Gibbs White tuvo ahí su tropezón en donde se iba, pero al final no se fue. Hicieron contrataciones igual como equipo. Digamos que, o sea, sí se lesionó la Aina, que venía siendo un pilar importante del equipo. Entonces, pero a fin de cuentas, no sé, tienen a estos dos centrales que eran muy buenos centrales, Milenkovic y Murillo, Neco Williams, que sigue siendo un jugadorazo, ¿no? Entonces, ¿es Neco Williams o me estoy confundiendo? Sí, Nico Williams, sí. Sí, o Domínguez puede ser el lateral. No, tal vez me Tiene confundí. Nico Williams y Nico Domínguez. Ok, bueno, entonces, justamente, pues tienen casi que algo en jugadores, algo muy parecido a lo que era el año pasado. Ahora, hemos hablado ya también de que cuando en un cuerpo de un proyecto la cabeza está infectada, eso
se esparce a todo lo que resta del cuerpo, ¿no? Lo vimos en el United cuando no había una buena dirigencia, cuando no llegaba todavía Omar Barreda y cuando no llegaba todavía Jim Ratcliffe, perdón. Entonces, sí creo que obviamente los escándalos que está presentando el dueño del equipo muy probablemente se puedan ver reflejados en un maltrato que se contagia de nivel en nivel y llega a pues que los jugadores lo vean, que los fans lo vean y que la atmósfera que rodea este proyecto se contamine y se sienta, pues no sé, que huela mal, que, ¿sabes? O sea, que no sea lindo estar cerca de esta atmósfera. Entonces, creo que si tratáramos de encontrar algún factor, yo me iría por eso. Creo que hay una cabeza que está infectada, que incluso se ven las caras que el mismo dueño hace durante los partidos y no sé, como que se siente pesado el ambiente ahí, ¿no? Yo creo que Postecoglou, por supuesto que no le está pasando nada bien, se habla de que Sean Dyche podría ser ya el sustituto y bueno, veremos qué sucede, pero definitivamente un Forest muy lejano a lo que fue la temporada pasada, no solo en puntos, sino en general, en sensaciones y en juego, ¿no? Sí, de acuerdo. Creo que sacar a tu entrenador que te llevó a tanto éxito sin motivo, obviamente desmotiva a los jugadores y nada. Y para que los fanáticos le canten al entrenador nuevo que lo van a correr, significa que algo está roto. Pobre Postecoglou, ya se lo traen de chiste, o sea, en toda la Premier. Correcto. Spurs. Sí. Y bueno, otra de las sorpresas que vemos en esta tabla, mencionábamos en el primer capítulo de la temporada, que ya es tendencia desde hace oye, creo que la palabra del día de hoy es tendencia, pero ya es tendencia desde las temporadas pasadas, que aquellos equipos que ascienden son los que descienden, ¿no? O sea, ya ha pasado en las últimas 2 campañas, eso fue lo que pasó. Los 3 que ascendieron volvieron a descender. Entonces, ahora una vez más, con solo 7 jornadas, vemos a 2 de los equipos que ascendieron en posiciones, bueno, pues muy diferente a lo que se pensaba, ¿no? O sea, de hecho, aquí no aparece ninguno de los 2. No, sí. No, es que esa tabla es de los equipos del año Sí, pasado. ok, exacto. Sí, no está el Leeds ni el Sunderland. Pero bueno, el punto es que si nos vamos a la tabla general, el Sunderland está en 9º lugar y el Leeds está en 15º lugar. ¿Qué significa? Que ninguno de los dos está en zona de descenso. Obviamente, pues el Leeds más cercana a la zona de descenso del Burnley, pero el Burnley, que es el 18º, lleva 4 puntos y el Leeds lleva 8 puntos, o sea, el doble. Entonces, digamos que por ahora el Leeds y el Sunderland, sobre todo el Sunderland con 11 puntos en la tabla, están rompiendo esta regla de que los equipos que ascienden son los mismos que descienden, ¿no? Entonces, una vez más, si hablamos de que competitivamente la Premier tiene una temporada muy diferente a lo que ha sido anteriormente, pues se refleja también en esto que es la zona de descenso, ¿no? Y está interesante, sobre todo lo que está haciendo el Sunderland, ver eso y sentir que, bueno, esta situación que se repetía podría llegar a no repetirse, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ojalá, digo, sería bien, hablaría de que hay más competencia y es algo que hemos querido en los últimos años. Claro, Entonces, será cuestión de esperar. claro, esta Es temprano sorpresa. todavía. Sí, esta sorpresa de lo que está haciendo Xhaka con el equipo, ¿no? Casi Sí, dando asistencia a todos los partidos. El portero del Sunderland, que está fenomenal, teniendo atajadas importantes todos los partidos. Pero bueno, en general siendo equipos que compiten y no solo que compiten como para sacar un empate, sino que compiten y de verdad que tienes que enfrentarte a ellos como si a lo mejor llevaran jugando en la Premier más tiempo, ¿no? Entonces eso con la gráfica que les queríamos mostrar el día de hoy, hablando acerca de los proyectos que hemos visto como interesantes que ha sucedido con ellos en estas primeras 7 jornadas. Ahora estamos en International Break, ¿no? Los jugadores están con sus selecciones, aquellos que son llamados, pero sin duda, un inicio de Premier muy, 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 muy interesante. Y pasando a lo que serían otros temas importantes, no lo que sería el análisis principal, en estos otros temas
que tenemos para el día de hoy, estamos dándonos cuenta que algo está ocurriendo en el fútbol, ¿no? ¿Qué está pasando en el fútbol moderno? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son las estrategias que están tomando los equipos? Y cómo se está jugando el fútbol hoy en día. ¿De qué nos dimos cuenta, Gabriel? Pues sí, algo que está pasando mucho en la Premier este año es el regreso de la importancia de las set pieces o de las jugadas a balón parado. Siento que durante mucho tiempo, en años recientes, se asociaba el balón parado como la táctica fija, como algo que hacen los equipos de abajo en la tabla, algo que no es fútbol bonito, algo que es diferente, algo que no vale la pena y que los buenos equipos no meten goles a balón parado, sino meten goles con jugadas y linda táctica. Pero bueno, este año en la Premier estamos viendo que las cosas son diferentes, ¿no? Se habló mucho del Arsenal el año pasado y cómo son set piece FC y cómo solo Los meten tiros de goles esquina, de sobre todo. córner. Sí, pero bueno, este año estamos viendo que ahora los saques de banda largos y los tiros de esquina y los tiros libres están tomando mucho más importancia. Y creo que el razonamiento detrás de eso es particularmente porque pues un gol es un gol. Vale lo mismo si es el tiro de esquina a si es un golazo de chilena, ¿no? Obviamente el fútbol es más bonito con goles de chilena, pero sigues valiendo un punto, ¿no? Entonces, creo que muchos entrenadores están dando cuenta que son cosas que se pueden practicar y que se pueden perfeccionar mucho, a diferencia de otras situaciones, y que se puede hacer lo más posible de crear estas oportunidades cuando lo puedes entrenar. Entonces, estamos viendo que todos los equipos, o la mayoría de los equipos, están tirando saques de banda largos, algo que es rarísimo ver. Se están tomando tiempo en prepararse para un tiro de esquina o para un saque de meta o para empezar desde el principio del partido, el saque inicial. Eh, Cada equipo está desarrollando diferentes tácticas y siento que eso está tomando mucho, pues, mucha relevancia en equipos incluso de la tabla alta. Es interesante verlo, siento que es algo que ha cambiado mucho en los últimos años y que este año lo estamos notando mucho más, porque funciona, es fútbol efectivo, no es fútbol vistoso, pero los goles son goles. No sé, ¿tú qué opinas al respecto? Totalmente, sí, y para ejemplificar un poquito más, tenemos una vez más, de nuestros queridos amigos de Opta, este visual en donde podemos ver qué está sucediendo con el tiempo de juego, ¿no? Una cosa es el tiempo de los 90 minutos y otra cosa es el juego, cuando se está jugando el partido. Y estamos viendo que estos partidos son de las últimas jornadas, estamos viendo que casi estamos hablando de la mitad del partido no hay juego de fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con el fútbol en donde hay mucho tiempo que se está perdiendo, ¿no? Mucho tiempo que no vemos el balón en los pies de los jugadores, o que el balón está fuera, o que el balón está parado para una falta y los jugadores se tardan tiempo, o para un saque de meta y los jugadores se tardan tiempo, ¿no? Y pareciera que de verdad hay equipos que están optando por esa estrategia. No, voy ganando 1-0, 2-0, entonces vamos a perder tiempo de una forma o de otra, ¿no? Entonces, esto para ejemplificar que en estos encuentros que están viendo en pantalla, hay casi la mitad del partido jugado. O sea, a mí me parece grave. A mí me parece una situación en donde pues estamos perdiéndonos de tiempo de calidad de fútbol, tanto los jugadores, ¿no? Y oportunidades que pudieran crear, como los que vemos fútbol, que nos gusta disfrutar del fútbol. Mucho se habla de estas nuevas ligas, ¿no? Lo que es la Kings League, por ejemplo, ¿no? En donde el fútbol ya es más dinámico y hay reglas donde el balón sale a la mitad de la cancha y en los últimos minutos el gol vale por 2, ¿no? Y si a lo mejor el fútbol debiera tomar un rumbo por ese lado para ser más entretenido, yo por supuesto no creo que eso es lo que tenga que pasar, pero entonces sí estamos viendo que el argumento de que el fútbol puede dejar de estar siendo tan entretenido como antes, pues se resume en esto, ¿no? En donde tenemos aquí 5 encuentros en donde la mitad del partido se jugó y la otra mitad no. Y me parece, pues, lamentable para todos, para los espectadores, para los que están en el estadio, para los jugadores, para los equipos en general, ¿no? Entonces creo que eso es un tema bastante interesante. Y si lo comparáramos también con otras situaciones, vamos a poner otra imagen en donde se puede ver la comparativa de pérdida de tiempo en distintas ocasiones del juego, ¿no? Aquí tenemos 4 ocasiones del juego y cuándo es que se pierde tiempo y cuánto tiempo se pierde. Todas las fracciones están en segundos.
pero las 4 tablas de aquí representan, bueno, las 4 gráficas de aquí representan el tiempo promedio de juego que se pierde antes de saques de banda, antes de corners, antes de saques de meta y antes perdón, y después de reiniciar el juego después de un gol o de una falta. Ajá, no, para iniciar cualquier jugada de nuevo, ¿no? Y bueno, vemos aquí los equipos, digo, está un poquito, no sé si le alcancen a ver tan cerca, pero sí vemos, por ejemplo, que en todas las tablas, menos en una, el Brentford aparece en uno de los equipos que más tiempo gasta, ¿no? Y vemos también en la mayoría de las tablas que el Arsenal aparece como uno de los equipos que más gasta tiempo. Entonces, verdaderamente lo que nos preguntábamos es si hay equipos que están optando por conscientemente tener esta estrategia, ¿no? Y si de verdad conscientemente es lo que ahora está haciendo que equipos ganen o que equipos se acerquen más al estilo de juego que quieren tener. A mí me parece, no sé si lo llamaría juego sucio, pero sí me parece que el fútbol se gana jugando, no perdiendo tiempo. ¿Tú qué dices? Sí, creo que regreso a lo que decía antes. Creo que definitivamente es estrategia. No solo es perder tiempo, también muchas veces es estrategia para preparar a posicionar a los jugadores, por ejemplo, en tiros de esquina o en saques de banda. Creo que eso es lo que estamos viendo mucho también. Obviamente siempre hemos visto que se pierde mucho tiempo, eh, pero eso otra vez es la escuela de pensamiento del fútbol sucio, es el que con el que ganas metiendo goles de tiro de esquina, pero son los mismos goles. Y esa es la estrategia que puedes planear y preparar un tiro de esquina. Sí, lo digo como fan del Arsenal, pero lo estamos viendo en muchos otros equipos. Preparar un tiro de esquina toma más segundos que solamente sacarlo rápido, ¿sabes? Creo que esto es incluso en equipos que van perdiendo mucho tiempo. No sé, o sea, ¿por qué el Brentford, que va perdiendo la mayoría del año, gastaría tiempo? No es un equipo que se va arriba 1-0, sino empieza a gastar puntos, a gastar tiempo, porque pues es la forma en la que si tiene un tiro de esquina van a aprovechar para posicionar a sus jugadores y preparar la jugada de la mejor forma posible para maximizar las oportunidades de anotar. Creo que eso es algo que sucede. Obviamente no me gusta que se pierda tanto tiempo, sigo creyendo que parte del futuro del fútbol es el tiempo efectivo en el que se para el reloj como en otros deportes y listo, y ya no tengamos que pues parar tanto el tiempo y que se juegue el tiempo, sean 60 minutos o 70 minutos o lo que sea, porque pues sí es hartante y realmente si el tiempo de compensación que se agregara por el tiempo que se juega, estaríamos jugando partidos de una hora y de 2 horas y media, pero en vez de una hora y media, pero creo que sí, creo que es parte de la estrategia de los equipos. Si vemos en el Arsenal, que es el ejemplo del equipo de tabla alta que hace eso mucho, los últimos 3 años siempre se toman su tiempo en sacar los tiros de esquina y en sacar los saques de banda porque saben que es la forma de maximizar oportunidades. Y creo que es algo que se entrena, es algo que se practica y lo que no gusta ver es que se pierda tanto tiempo, en especial en tonterías, y que también nunca se compense el tiempo y no haya consistencia en cuánto tiempo se agrega, a pesar de que el tiempo efectivo siempre es muy poco, ¿no? Claro. Entonces, no sé si le llamaría sucio necesariamente. Algunas cosas sí, algunas no, y creo que es importante, pues tener soluciones a esto. Y creo que la otra parte es que supuestamente se agregó esta regla que si el portero se tardaba más de 8 segundos en patear, se iba a dar un tiro de esquina. Creo que la hemos visto aplicada una vez. No sé, no la he visto mucho este año. Y obviamente se siguen tomando muchísimo tiempo los porteros, ¿no? Entonces, pues más soluciones tienen que encontrar a estos problemas. Pero a la pregunta de si es táctica o no, creo que es táctica, definitivamente. Sí, bueno, veamos también algo interesante. En 3 de las tablas, el Wolves aparece en primer lugar. Entonces, Wolves siendo el último equipo de la tabla. Entonces, tal vez jugar rápido te hace más vulnerable hoy en día en la Premier League, ¿no? Hacernos esa pregunta también, ¿no? O sea, tener en la mentalidad el vamos a jugar rápido, saca, bueno, aprovechemos, vamos rápido, pues a lo mejor te hace más vulnerable que si te tomas tu tiempo, ¿no? Y justo lo que tú decías, tal vez tomarte tu tiempo indica más de querer estar bien parado antes de salir, de querer estar posicionado, de poder cambiar una posición con otro jugador que te está pidiendo el entrenador, que verdaderamente querer perder tiempo, ¿no? Entonces, De creo que acuerdo.
creo que lo estamos pensando bien en ambos lados, ¿no? O sea, siento que tanto como para perder tiempo como para posicionarte, estamos dándonos cuenta que tomarte el tiempo para hacer las cosas como las tienes que hacer puede salirte muy bien, como salirte muy mal. Y así como apurarte, te puede salir también muy mal, ¿no? Entonces, Sí, creo que a fin de cuentas, lo que deben de enfocarse los entrenadores y los jugadores es en utilizar el tiempo que tienen de la mejor forma para lograr lo que el entrenador les pidió que tienen que lograr, ¿no? Sea mucho, sea poco tiempo. Entonces, nada, creo que tenemos un análisis bastante lindo de esto que estamos viendo. Y bueno, si ustedes logran ver cosas que nosotros no estamos viendo, pues obviamente, si no las quieren compartir, encantados. Pero bueno, eso con este tema, ¿no? Eso con este tema de entender un poquito qué está pasando con la Premier League en la forma de juego, cómo se está perdiendo el tiempo y qué es lo que está pasando en esta cuestión de tiempo efectivo. Ya veremos si en un futuro el tiempo efectivo verdaderamente se convierte en la regla, ¿no? Y si el balón sale, se frena el reloj y demás. Sería interesante ver qué sucede con estas gráficas si esa regla se aplicara. correcto. Sí, Entonces, es interesante definitivamente, y definitivamente no hay una solución para cada equipo, y el fútbol es un juego muy situacional. Eh, Pero, pues sí, es la tendencia otra vez, misma palabra que estamos viendo mucho en la Premier este año en todos los equipos. Y con esto creo que podemos pasar a nuestro tiempo de compensación, en donde pues vamos a hablar de los partidos de las próximas jornadas. cuando grabemos un Tenemos, próximo episodio, estaremos hablando de que vamos a estar en la jornada número 12. Entonces, hablaremos de desde la jornada 8 hasta la jornada número 12. Ya que grabemos capítulo la próxima vez, jornada 12, estamos hablando que ya va a haber pasado ahora sí un porcentaje un poquito mayor del tiempo total y de todas las jornadas de la Premier League, ¿no? sí, de acuerdo, partidos de la jornada 8, obviamente en Liverpool contra Manchester United, el clásico inglés. No se lo pueden perder el domingo 19 de octubre. Es en Anfield. Liverpool amplio favorito, pero pues es un clásico y siempre se pelea. Y en los últimos años el United en Anfield ha estado ahí medio molestando a Liverpool, ¿no? Claro. Jornada 8 también tenemos Brighton, Newcastle y Tottenham, Aston Villa. Van a ser buenos partidos, no se los pierdan. En la jornada 9 a mí me gustaría destacar el Arsenal contra el Crystal Palace. Creo que este va a ser un gran reto de Glasner para recuperarse. Va a tener un partido contra el Bournemouth que va a ser difícil en casa y luego Arsenal de visitante. Vamos a ver cómo el Palace puede responder a esto después de perder su invicto contra el Everton la semana previa. En la jornada 10, partidos Yo antes de interesantes que pasar a la jornada adelante. 10 diría que en la jornada 9 tenemos un duelo por descenso en el Leeds contra el West Ham. Leeds va a tener que pelear por no perder puntos contra el West Ham y el West Ham desesperado con un nuevo entrenador, ¿no? Con ahora Nuno Espíritu Santo en el West Ham, que no tuvo un Correcto. buen inicio, pero bueno, ¿fue empate o fue derrota? No, tuvo una derrota. Tuvo una derrota en su debut, me parece. Y bueno, en esa jornada 9 se va a enfrentar a Leeds, que va a ser un duelo importante para ambos equipos definitivamente. Ahora sí, pasar a la jornada número 10, adelante. Sí, en la jornada 10 tenemos Liverpool contra Aston Villa. El Aston Villa que no tuvo el mejor comienzo, pero parece que están agarrando forma. Es en Anfield, va a ser un buen partido. Man City contra Bournemouth, creo que puede ser un buen partido. Dos equipos que están en tabla alta. Bournemouth que le sabe hacer problema a todos. De Creo que visitante. va a ser un buen partido de visitante, correcto. Y el otro partido no taquillero esta semana creo que puede ser el Sunderland contra Everton, dos equipos que sorprendentemente están teniendo un buen inicio de temporada. Eh, Va a ser un partido clásico de Premier, yo creo. Creo que ese va a ser Claro. un partido a seguir peleado, va a haber garra y dos equipos que quieren seguir teniendo buena forma. Sí. Y Tottenham Chelsea, que bueno, son nombres, ¿no? Digamos, Claro, parte del Big Six, que bueno, es taquillero, definitivamente. sí. Jornada número 11, comenzamos con Tottenham contra el United, que una vez más son nombres importantes, pero sin duda lo mejor que va a tener esa jornada va a ser el Manchester City contra el Liverpool. En el Eh, Etihad Stadium. en el Etihad Stadium, este Liverpool de visita, que desesperado por demostrar y por denotar, y un City que viene con un Haaland revolucionado, bueno, no revolucionado, simplemente es el Haaland de siempre, nos gusta creer que ya no hace goles, pero es el Haaland de siempre. Entonces, Correcto.
Sí, tú muy feliz, ¿no? Bueno, yo, Haaland y Semenyo son el 1 y el 2 del fantasy. Sí, sí, muy buenos picks definitivamente. Por algo vas en el primer lugar del fantasy. Ya pasaremos a hablar del fantasy en unos momentos. Pero esa jornada definitivamente se va a ver definida, bueno, no definida, se va a ver protagonizada por esos dos encuentros, así como el Nottingham contra el Leeds, que sigue siendo la pelea por el descenso. Que no Sí, significa que y los el demás Palace partidos no van a estar Brighton. importantes. Exacto, eso es lo que iba a decir. No significa que los demás partidos no van a estar interesantes. Sabemos lo que es la Premier League, que está llena de sorpresas siempre. Entonces, nada, nosotros simplemente hablamos de lo que nos parece que puede estar interesante o a lo que nosotros nos gustaría ver. Y bueno, con eso ya vamos a llegar a la jornada número 12 y esa jornada va a ser antes de, perdón, después de que grabemos el próximo capítulo. Entonces, nos quedaríamos hasta ahí para antes de nuestro próximo capítulo y ya veremos qué sucede con los equipos, cómo van avanzando, cómo se mueve la tabla. Antes de pasar al Fantasy Draft, quiero enseñarles cómo es que estamos con la tabla hasta ahora de Premier League, solamente para después hacer una comparativa en el próximo capítulo, pero hasta ahora estamos así, con por supuesto las sorpresas que habíamos mencionado, ¿no? Un Arsenal en primer lugar, y unos primeros 5 lugares con el Bournemouth sorpresivamente, el Tottenham que pues no estaba ahí para nada la temporada pasada, pero ya veremos qué sucede y con el descenso también ya veremos qué sucede. Esta es la tabla al momento de ahora con 7 jornadas ya disputadas en Premier League. Arsenal, vamos a ganar este año. Es todo lo que puedo decir. Pero hablemos un poco del Fantasy Draft. Creo que Primero eso, felicitarte por estar encabezando apenas van 7 la jornadas. liga. Creo que Es no, mucho, eso no estamos significa hablando de nada. 38. No, sí, sí significa. Exacto. Sí significa, no, Significa, no, no pero demerites. es muy temprano todavía para hablar. Creo que lo importante es otra vez seguir adaptando al equipo de acuerdo a los matchups. Podrás tener nombres muy interesantes, pero si los matchups que tienes son difíciles, los jugadores podrán no hacer nada. Hay jugadores que no vas a querer sacar, pero por ejemplo, equipos de media tabla, tabla alta, que se enfrentan difícilmente a equipos de tabla más alta o similares, pues sus probabilidades de hacer una clean sheet son más bajas que otros matchups, incluso equipos que tienen peor récord, pero que se enfrentan a equipos con mucho peor récord que ellos, ¿no? Si eso tiene sentido, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos equipos como el Arsenal o el Liverpool que no quiere sacar a sus defensas titulares, pero cuando tienes, no sé, un equipo como el Chelsea que se enfrenta al Tottenham en unas semanas, pues sus probabilidades de hacer clean sheet, a pesar de que los nombres son altos, son más bajas que otros equipos que tendrán matchups más sencillos en cuanto a probabilidad de goles a favor y en contra. Entonces creo que eso es clave en el fantasy, seguir adaptando los waivers de acuerdo a los matchups. Y otro es ver las rachas de los equipos, ¿no? Ahorita que el Sunderland empezó muy bien, pues Granit Xhaka me parece que era una gran adquisición, pero ahora que se cayeron un poco, a lo mejor ya no es tan fuerte. Creo que otro jugador a seguir está en mi equipo, seguramente está en todos los equipos del fantasy, pero si no, hablar de dos jugadores del Bournemouth, de hecho, Semenyo, que seguramente no estará disponible, pero Truffert, el defensa, nueva contratación, está teniendo un temporadón. Asistencias. Asistencias, titular indiscutible ya en el Bournemouth, entonces, si está disponible, puede ser una buena adquisición. No Sí, sé tú yo justo cómo tengas quiero entrar en un tema que acabas de mencionar, un concepto que se llama titular indiscutible. Hemos ya hablado varias veces de lo que es las lesiones y de lo que es la profundidad que los equipos de Premier League necesitan. Hay ahora, más que nunca, rotaciones en los equipos. Entonces, tener jugadores que son titulares indiscutibles, por Correcto. más de que no sean los que hagan puntos, o sea, asistencias, hay ahora este nuevo sistema de puntos, ¿no? Con acciones defensivas, con también acciones ofensivas. No. Creo que más secciones defensivas. Sí, acciones defensivas. El punto es que eso, medios y defensas ahora también tienen puntos agregados por contribuciones defensivas. Creo que son 20 contribuciones defensivas, algo así, y tienes puntos, ¿no? Entonces, casi que es una asistencia. Son 2 puntos en vez de 3, pero tener titulares indiscutibles te hace poder
ser más probable a tener más puntos. A mí me pasó, yo por ejemplo estuve viendo cómo Doku ha tenido un gran momento últimamente, yo tenía a Reinders en mi equipo y opté por soltar a Reinders y tomar a Doku. Y yo dije, bueno, Doku es más probable de hacer más puntos, sí, pero también es más probable que no juegue. Entonces, no sé si verdaderamente me arrepiento de haber soltado a Reinders o no, porque Reinders va a jugar todos los partidos con el City, si no es que la mayoría, mientras que Doku sí va a ser rotado. Entonces, también les diría que traten de escoger jugadores, ya vamos más adelante, ya pasó el draft, pero si hay jugadores libres que son titulares indiscutibles, es mejor que los tengan en su equipo a otros que son más propensos a hacer asistencias y goles, pero a lo mejor menos propensos a ser titulares más constante. Entonces, creo que damos dos muy buenos insights de lo que Sí, sería podemos, creo que resumir el esto, fantasy. muy importante, me parece que habla de la estrategia, estoy de acuerdo contigo, la estrategia de los waivers, obviamente la estrategia del draft también, pero la estrategia en waivers, fijarse en los matchups de cada semana y actualizar a los equipos basados en los matchups, sin importar los nombres. Y Sí, dos, o sea, si tienes uno, perdón. Y dos, maximizar el tiempo, jugadores que tengan mucho tiempo de juego, a pesar de que no necesariamente ese tiempo de juego tengan tanto rendimiento. ¿No? O sea, priorizar titulares, priorizar matchups con altas probabilidades de gol o de clean sheet. Totalmente, totalmente. Creo que lo resumimos muy bien. No quiero agregar nada más. Ya no quiero dar más tips a los que compiten contra nosotros. Excelente. Pero sí, con esto damos cierre a lo que es este tercer capítulo de esta temporada, 7 jornadas. Nos vemos después de la jornada número 11 para nuestro cuarto capítulo de The Pill, donde tendremos más análisis, más diversión, ojalá más goles de Raúl Jiménez y sin más por el momento, yo me despido. ¿Quieres agregar algo? Nada, disfrutemos, se termina el International Break, siguiente semana, disfrutemos la jornada 8 y qué lindo es el fútbol. Interesante que el arbitraje no fue protagonista hoy, ¿eh? No, porque Liverpool perdió. Muy Sale, los probablemente. dejamos. Hasta la Hasta la próxima. próxima.